¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántos sonidos ignora el mundo a diario? En Monterrey, México, había un restaurante lujoso donde nadie oía nada, hasta que entró un niño hambriento y el simple sonido de un timbre lo cambió todo. Lo que empezó como un pequeño gesto se convirtió en un eco capaz de despertar a un hombre empedernido y a una ciudad entera. Hoy escucharás la historia de un toque que hizo lo imposible: transformar la arrogancia en compasión y el silencio en esperanza. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y prepara tu corazón, porque esta es una de esas historias que se sienten antes de comprender. Empezó el día como siempre, revisando hojas de cálculo, alineando sillas, pidiendo a los camareros que enderezaran los cubiertos como si cada tenedor fuera un veredicto sobre su reputación. El calor de Monterrey golpeaba contra el cristal y el aire acondicionado hacía que el local pareciera una bóveda sellada desde fuera. La campana de bronce de la entrada ya era más adorno que promesa. Hacía semanas que nadie la tocaba y Ernesto fingía que no le importaba. Se decía a sí mismo que era solo marketing anticuado, una idea que a su hijo le había parecido bonita en aquel entonces, pero que luego se desvaneció. Cuando la idea llegó a su hijo, la apartó, como quien cierra una puerta que no quiere abrir. Desde lo alto del balcón interior, donde solía supervisarlo todo, vio a dos chicos discutiendo por una botella de agua en el semáforo. Uno de 1960. Ellos, delgado, con una mochila rota, estaba allí mirando el restaurante con un hambre que no hacía ruido, pero que le quemaba en los ojos. Ernesto sintió la incomodidad de siempre, esa mezcla de lástima y rabia que él llamaba orden. Le pidió al maître que vigilara la entrada y trató de sumergirse nuevamente en los números como quien cambia de estación para ahogar un ruido. Samuel se había despertado antes del amanecer, con dolor de estómago y la cabeza pesada tras una mala noche en el duro banco del refugio. Su madre respiraba con dificultad, tenía un poco de fiebre y prometió volver con algo caliente. No tenía que ser mucho, solo algo que no fuera pan seco. Contó las monedas 3 veces y las guardó en el bolsillo de sus pantalones anchos, junto a la pequeña campana de latón rota que le había dejado su padre. Creía en ese dicho tonto que se repetía a sí mismo: todas las campanas suenan cuando alguien hace algo bueno. Hoy quería oír al menos una. Llegó al centro y se quedó unos minutos en la acera, mirando las lámparas de araña del interior como si contemplara un cielo que no era el suyo. Se armó de valor y entró. El frío del aire lo sorprendió. Su suela gastada resbaló ligeramente sobre el mármol, y el olor a mantequilla y carne agudizó aún más su hambre. Pensó en su madre y en la sopa. Pensó que podría soportar cualquier mirada desagradable si salía de allí con un tazón. La mochila rota le arrastraba al hombro. La cremallera se enganchó en un hilo. Se acomodó sin hacer ruido, intentando parecer más pequeño de lo que era, y respiró hondo porque sabía que allí, incluso la respiración del pobre, parecía demasiado ruidosa. Lucía, la camarera más joven del restaurante, se fijó en el chico antes de que dijera nada. Había algo diferente en él. No era un mendigo cualquiera, ni uno de esos niños que entran a robar cubiertos. Era la forma en que sostenía las monedas, con ambas manos, como si fuera todo lo que tuviera, y, a la vez, insuficiente. Samuel se acercó al mostrador con las piernas temblorosas y preguntó con voz temblorosa si podía tomar un plato pequeño de cualquier tipo. Los clientes de la mesa de al lado se miraron y empezaron a reír. Uno de ellos, un hombre con un reloj caro y una copa de vino en la mano, soltó: «Aquí no servimos caridad, muchacho». Ernesto oyó el comentario desde arriba, sintió un escalofrío en la nuca y bajó con paso rígido, con el ceño fruncido. Esa presencia lo irritaba, no por el chico en sí, sino por el
Recuerdo que le traía el de su hijo, que insistía en dar de comer a la gente de la calle. Ordenó que retiraran al chico con respeto, pero sin hacer un escándalo, y se dio la espalda antes de que la situación lo afectara demasiado. Pero el contacto llegó, no de la mano del chico, sino de las palabras que lo cortaron en el aire. Solo quería tocar el timbre, señor. La sala se congeló por un segundo, y antes de que nadie pudiera reaccionar, las risas regresaron aún más fuertes, disimulando la incomodidad de todos. Afuera, el sol caía a plomo sobre la acera y el aire parecía vibrar. Lucía corrió hacia él con un tazón de sopa tibia escondido en una servilleta. Lo llamó al fondo, detrás de la cocina, donde el olor a ajo y cebolla se mezclaba con el tintineo de las ollas. Samuel se sentó en el suelo y comió despacio, casi en silencio. Con cada cucharada daba las gracias en voz baja, como si rezara. Al terminar, miró al techo, intentando comprender por qué no se le quitaba el nudo en la garganta. Antes de irse, señaló la entrada y preguntó: ¿puedo tocarla solo una vez? Lucía dudó. Sabía que si Ernesto se enteraba, la despedirían. Pero había algo en su voz, una calma que rompía cualquier norma. Asintió y lo condujo a la puerta principal. Samuel tiró del cordón y el sonido del timbre rompió el aire como un suspiro. No era fuerte, era humano, dulce, resonante. Y en ese instante, todos dejaron de masticar, reír, respirar. Incluso Ernesto. El sonido lo golpeó como un recordatorio. Y por dentro algo se rompió. El sonido no era solo un sonido, se aferraba al alto techo, se filtraba por las lámparas de araña, regresaba en oleadas y penetraba en Ernesto como un aroma antiguo que reconoce sin querer. Se encontró de pie a mitad de la escalera, con una mano en la barandilla de madera, dándose cuenta de que se agarraba con demasiada fuerza. Los clientes dejaron caer los cubiertos y por un momento nadie intentó alegrar el ambiente con bromas. Lucía, inmóvil cerca de la puerta, se inclinó hacia adelante, lista para explicarse si alguien la reprendía. Samuel, pequeño ante el bronce, respiraba agitadamente, como si no estuviera seguro de si había hecho algo bien o mal, simplemente necesario. Ernesto intentó encontrar un lugar seguro en su mente, pero la imagen que le vino fue la de su hijo riendo al tocar aquella campana años atrás. No era un recuerdo inventado, era un pequeño detalle, la forma en que el dedo del niño resbaló en la cuerda, la risa que disimuló tosiendo. El gerente tosió de verdad, esperando una orden, y algunos clientes buscaron complicidad en su mirada, pidiéndole que volviera a la normalidad. Asintió como si comprendiera, pero en su interior sentía que la normalidad se había mantenido afuera, en el calor de la calle. La campana dejó de vibrar, pero el silencio que permaneció parecía más fuerte que el sonido. Ernesto respiró hondo, levantó la barbilla y bajó el último escalón lentamente, con la tonta sensación de que cada paso se escuchaba demasiado. En la cocina, la rutina intentó reanudarse, sartenes golpeando, cuchillos picando cebolla, vapor en el acero, pedidos cortos marcando el ritmo. Lucía regresó al mostrador con pasos cortos, las manos frías, pensando en su placa y el alquiler del mes, lista para admitir su error si la llamaban. Samuel estaba de pie cerca de la puerta, su mochila rasgándose aún más en una esquina, con una punta de metal sobresaliendo. La pequeña campana de latón rota que llevaba como amuleto. Ernesto pasó junto a la brigada fingiendo revisar un pedido, pero solo quería lavarse la cara en el fregadero de acero inoxidable. El agua fría no ayudó. El espejo reveló ojeras que apenas recordaba. Fue a la sala de cámaras, rebobinó el visor hasta el momento en que sonó la llamada y observó fotograma a fotograma la mano del niño trepando por la cuerda. No había truco. Era solo un niño aferrándose con fuerza a algo que para otros era solo un adorno. Cuando la grabación mostró la luz,
de la habitación incidiendo en el amuleto de latón. Ernesto sintió una opresión en la garganta que no encajaba con su traje. Salió por la parte de atrás, abrió la puerta de servicio y sintió el calor en la cara como una advertencia para que volviera. Vio a Lucía entregándole discretamente una bolsa de pan a Samuel, quien asintió agradecido y echó a andar por la acera. Ernesto dio un paso, luego otro, y se detuvo. Durante 20 años se había enorgullecido de no haber corrido nunca tras nadie. Aún así, vio al chico perderse en la fluidez de la calle, con el absurdo impulso de llamarlo y el mismo pequeño coraje de siempre callarse. Esa noche, el restaurante volvió a su rutina habitual, como si nada hubiera pasado. Los camareros retomaron su ritmo automático, y los clientes, ya en el postre, se reían a carcajadas de historias sin gracia, intentando recuperar algo de normalidad. Pero Ernesto no encajaba del todo. Miraba la campana cada pocos minutos, como si el sonido aún pudiera escaparse de dentro. Cuando las puertas se cerraron y el local se vació, se sentó solo en la mesa del rincón, la misma donde solía almorzar con su hijo los domingos cuando estaba de guardia. Su reloj de pulsera, que siempre miraba cada 15 minutos, parecía demasiado lento. Ernesto intentó convencerse de que la incomodidad era solo cansancio, pero el estómago revuelto y la mente inquieta delataban lo contrario. Abrió el móvil, buscó el nombre de Lucía en la lista, pero lo borró antes de enviar ningún mensaje. No sabía qué quería preguntar. Quizá dónde vivía el chico, quizá solo oír su nombre de nuevo para asegurarse de que existía. Al final, cerró todo, apagó las luces y se fue con la sensación de haber dejado algo ardiendo dentro de él, incluso después del trabajo. A la mañana siguiente, llegó más temprano de lo habitual. Los primeros rayos de sol incidían en la fachada de cristal y notó que la campana, antes reluciente, estaba cubierta de una fina capa de polvo. Tomó un paño húmedo y la limpió con cuidado casi paternal. El reflejo en el bronce reveló una imagen que apenas reconocía. El rostro cansado, los ojos hundidos, el traje demasiado pesado para esa hora. Ernesto rió para sí mismo, una risa corta y torpe. Recordó cuando su hijo lo ayudaba a abrir el restaurante los días festivos, siempre preguntándole si podía ser él quien tocara la campana para la suerte. En aquel entonces había pensado que el repique era una superstición infantil. Ahora parecía el único sonido capaz de romper el silencio interior. En medio de este recuerdo, Lucía entró por la puerta trasera y se detuvo, sorprendida al ver a su jefe limpiando el símbolo que él mismo despreciaba. «Está tan sucio», murmuró, como si necesitara una explicación técnica. Pero ella se dio cuenta, no era polvo lo que intentaba quitar, era culpa. Durante los días siguientes, el sonido de la campana pareció atormentar a Ernesto. Podía oír el sonido metálico incluso en medio de las reuniones, como si alguien la estuviera tocando dentro de su cabeza. A veces se despertaba en mitad de la noche con el eco imaginario de la campana rota, la misma que había visto colgada de la mochila del chico. Al principio intentó ignorarla. Encendió la televisión, encendió la radio del coche, llenó su agenda de citas inútiles. Pero el ruido no venía de fuera. Era un recuerdo nuevo e incómodo, algo que pedía espacio. Empezó a fijarse en personas que antes no existían. Los recicladores empujando carritos por la avenida, el vendedor de flores esperando en el semáforo, la mujer durmiendo bajo el toldo de la panadería. Todo lo que siempre había tratado como ruido urbano, ahora tenía un rostro, un nombre inventado, una historia imaginaria. Ernesto, sin entender por qué, empezó a avergonzarse de su propia comodidad, y este sentimiento lo enfurecía, casi avergonzado de sentirse avergonzado. Para compensarlo, donó dinero a una organización benéfica al azar, pero la inquietud persistía. Esta vez era diferente.
No bastaba con enviar dinero, porque la culpa no era de ellos, sino suya. Lucía fue quien descubrió dónde vivía Samuel. Un conductor le contó que el niño solía parar en un albergue improvisado cerca del río Santa Catarina, donde le llevaba sopa a su madre enferma. Impulsivamente se lo contó a Ernesto mientras cerraba la caja, a medias, pensando que ni siquiera lo oiría. Pero lo hizo. Con calma, le pidió la dirección, la anotó en una servilleta y no dijo nada más. Esa noche recorrió el pueblo, en coche, fingiendo que solo quería ver el nuevo paso elevado iluminado. Tardó casi 1 hora en llegar al barrio, y al ver el edificio abandonado con una vieja pancarta que decía «Refugio Esperanza», sintió una punzada de curiosidad y miedo. Aparcó en la esquina y observó a lo lejos el movimiento de los niños corriendo y las mujeres recogiendo mantas. Y entre ellos vio a Samuel, con un libro en las manos, leyéndoles a los más pequeños. Su voz era baja, pero su forma de hablar era la misma que la de la campana. Sencilla, directa, tranquila. Ernesto permaneció dentro del coche durante largos minutos, simplemente observando. La calle olía agridulce a comida improvisada y polvo. Vio a los niños descalzos, riendo de una forma que lo irritó sin saber por qué, quizá porque recordaban que la felicidad no era exclusiva de quienes lo tenían todo. Samuel reía con él, sentado en una caja, con el libro sobre la rodilla. Ernesto sintió vergüenza de sí mismo y también un orgullo inexplicable. Decidió salir, se arregló el traje como si eso cambiara la situación y cruzó la calle. El sonido de sus propios zapatos sobre el asfalto agrietado le sonaba extraño, casi inapropiado. Al acercarse, la gente lo miraba con recelo, pero Samuel simplemente levantó la cabeza y sonrió sin alarmarse, como si lo reconociera. Ernesto fingió buscar a alguien, miró a su alrededor y dijo que estaba allí para ver una entrega de donaciones, inventándose la excusa en el acto. Pero nadie le creyó realmente, ni siquiera él. El niño lo miró con ojos sin juzgarlo, y eso lo desarmó más que cualquier palabra. Lucía lo había acompañado, incluso sin permiso, porque sospechaba que no se atrevería a entrar solo. Se quedó unos metros atrás, en silencio, observando la escena. Ernesto finalmente se agachó a la altura de Samuel y le preguntó si su madre estaba bien. El niño respondió con un tímido asentimiento y luego señaló dentro del refugio. «Está durmiendo. La medicina la cansa». Ernesto no sabía qué decir. El lugar era pequeño, sofocante, y el olor a medicina mezclado con moho le recordaba a un viejo hospital. Había colchones delgados en el suelo, un ventilador roto y sobre una mesa de plástico una imagen de Nuestra Señora rodeada de tapas de botellas que hacían las veces de velas. Lo miró todo con pesar, consciente de la distancia que había creado entre lo que servía y lo que ignoraba. Antes de irse, dejó un sobre sin firmar en el mostrador. Pero al volver a su coche, la sensación no era de deber cumplido, sino de deuda viviente. En los días siguientes, Ernesto no pudo concentrarse en nada. La rutina del restaurante seguía igual, los clientes exigiendo mesa, el maître quejándose del precio del pescado, Lucía fingiendo normalidad, pero dentro todo parecía fuera de lugar. A veces, mientras probaba una salsa o revisaba el menú, el rostro de Samuel aparecía como un recuerdo que no pedía permiso. El niño casi no decía nada, pero su silencio tenía un poder que Ernesto no podía identificar. Empezó a darse cuenta de lo ruidosas e inútiles que eran sus propias palabras. Una mañana se subió al coche y volvió al albergue, sin avisar a nadie. Trajo cajas de comida y algunas mantas, pero no supo si era para ayudar o para calmar su culpa. Al llegar, vio a Samuel repartiendo juguetes donados y riendo con otros niños. La alegría era simple y lo desarmó de nuevo. Ernesto observaba desde lejos, con la amarga sensación de haber pasado media vida defendiendo muros que ahora
parecían ridículos. Fue como si el sonido de la campana hubiera roto una pared invisible dentro de él, y el sonido aún resonaba. Esa noche llovió a cántaros en Monterrey. El techo del albergue empezó a gotear, y las mujeres intentaron desesperadamente proteger sus colchones y ollas. Lucía llamó a Ernesto con vacilación, pidiéndole ayuda. Ni siquiera sabía por qué esperaba que respondiera, pero contestó al primer timbre. Unos minutos después, llegó con camionetas llenas de lonas, provisiones y trabajadores que él mismo había despertado. Trabajaron juntos hasta el amanecer, en silencio. Samuel ayudó, corriendo de un lado a otro con una energía casi obstinada. Cuando todo terminó, el albergue estaba seguro, y Ernesto, empapado, se sentó en una caja junto al niño sin decir nada. Ambos escucharon solo el sonido de la lluvia golpeando el plástico, como si el mundo se hubiera encogido para caber en esa calma temporal. Lucía los observó desde la distancia, sabiendo que algo irreversible había sucedido allí, no en el albergue, sino dentro del hombre que juraba que ya no creía en milagros. A la mañana siguiente, el sol regresó con fuerza, secando el suelo de tierra y las lonas de plástico que colgaban del refugio. Ernesto despertó cansado, pero diferente. No había dormido bien. El sonido de la lluvia, mezclado con las voces de los niños, aún resonaba en su cabeza. Y, sin embargo, se sentía ligero, como si algo se hubiera aflojado en su interior. Llegó temprano al restaurante. Observó el comedor vacío y notó un detalle que nunca antes había notado. Las sillas desalineadas, las flores artificiales, el olor frío. Todo estaba impecable, pero sin alma. Llamó a Lucía y le preguntó, casi con timidez, si creía que el lugar todavía hacía feliz a la gente. Ella no supo qué decir. Simplemente se encogió de hombros. Ernesto sonrió y por primera vez en años se sentó en una de las mesas comunes, no en la mesa principal. Allí, donde tanta gente había sido humillada con sutilezas, permaneció en silencio, recordando las pequeñas manos que habían tocado el timbre. Decidió que volvería al refugio, pero esta vez sin excusa. Él solo quería ver al niño. Cuando llegó, Samuel dibujaba con otros niños en el suelo de cemento. Usaban tizas viejas, coloreando las grietas como si fueran ríos. Al verlo, el niño se levantó y lo saludó. Ernesto respondió con un gesto sencillo, pero su mirada delataba un nuevo cariño, ese que precede a las palabras. La madre de Samuel, sentada a la sombra, tosió débilmente y sonrió al reconocerlo. Ernesto se acercó, le preguntó cómo estaba y se enteró de que se le había acabado la medicina. Sin pensarlo, lo anotó todo y prometió mandar a buscarla. No por lástima, sino porque ya no soportaba la sensación de observar sin actuar. Mientras tanto, Samuel mostró la pequeña campana rota que llevaba en la mochila. «Era de mi padre», dijo. «Decía que cuando alguien hace algo bueno, por pequeño que sea, el mundo resuena». Ernesto miró el objeto, oxidado y torcido, y sintió que esas simples palabras resumían todo lo que había olvidado comprender. En los días siguientes, Ernesto parecía otro hombre. Regresó al restaurante, pero su mirada era distinta. Se fijaba en la gente, no solo en los platos. Empezó a saludar al personal por su nombre, preguntando si habían comido, si necesitaban algo. Al principio, pensaron que era una farsa, una extraña fase de culpabilidad o marketing emocional. Pero no. En realidad, estaba intentando reaprender a ver. Un día, durante el almuerzo, un camarero se quejó de que un hombre sencillo quería entrar a pedir comida. Ernesto ordenó que lo abrieran. Los clientes lo miraron sorprendidos y uno de ellos bromeó. «¿Va a abrir una cafetería, don Ernesto?» Él simplemente respondió, «Puede ser. Depende de quién tenga hambre». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discurso. Lucía, observando desde lejos, quiso llorar. Era la primera vez que veía a su jefe sin esconderse tras el orgullo. Esa
Noche, Ernesto regresó al refugio con la medicina prometida. Encontró a Samuel sentado junto a su madre, quien ya parecía muy débil. La mujer le dio las gracias con una sonrisa serena, la de quien sabe que su cuerpo se rinde, pero su corazón aún quiere quedarse. Ernesto se quedó allí un rato, sin prisas. No sabía cómo consolarla, así que simplemente guardó silencio. Y a veces ese es el gesto más humano posible. Samuel dormitaba contra él, con la cabeza sobre el hombro de ella, y Ernesto se lo permitió. Sintió la ligereza de aquel niño y pensó en su hijo, de la misma manera que se había apoyado en él de pequeño. Por un instante, el tiempo se detuvo. El hombre rígido, que creía que la compasión era debilidad, se dio cuenta de que había pasado años intentando ser de hierro para no sentir dolor, y había terminado convertido en piedra. En ese momento, con la frágil respiración de la mujer de fondo y la campana rota entre ellos, algo en su interior empezó a derretirse. 2 días después, Lucía llegó al restaurante con el rostro demacrado. No necesitó decir nada. Ernesto lo comprendió por el silencio. La madre de Samuel había muerto esa noche, mientras dormía. El cuerpo fue trasladado al hospital municipal y el albergue organizaba una pequeña despedida. Ernesto se quedó quieto, con la mano aún agarrada al paño que usaba para limpiar los vasos. Por unos segundos, todo se detuvo. El ruido de las conversaciones, el sonido de los platos, el tintineo de los cubiertos. Simplemente respiró hondo, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Se fue sin decir nada. Se subió a su coche y se dirigió directamente al albergue. Al llegar, encontró a Samuel sentado junto a una sencilla caja de madera, con las manos agarrando la campanilla. El niño no lloraba. Lo miraba fijamente, como si aún no hubiera comprendido la profundidad de su ausencia. Al verlo, simplemente dijo que eras bueno. Ernesto se arrodilló a su lado, incapaz de responder, y por primera vez lloró de una manera que ya no recordaba. El velorio duró unas horas, sencillo, con poca asistencia. Lucía se encargó de los detalles, y Ernesto permaneció sentado todo el tiempo, observando a Samuel en silencio. El niño no soltaba la campana, y a veces la agitaba suavemente, pero el sonido se había apagado. La campana estaba rota, el eco se había perdido. Después del entierro, todos se fueron menos él. Ernesto se quedó allí hasta la tarde, contemplando el pequeño montículo de tierra, fresca. El viento de Monterrey levantaba polvo y el aroma a flores marchitas impregnaba el aire. Recordó el entierro de su hijo, la misma sensación de muda injusticia. Se prometió a sí mismo, sin decirlo en voz alta, que no dejaría que el niño enfrentara esto solo. De regreso, el auto le pareció demasiado pequeño para lo que sentía. Por primera vez en mucho tiempo no pensó en negocios, ganancias ni estatus. Solo quería escuchar un sonido que significara vida de nuevo. Samuel pasó los siguientes días durmiendo en el albergue, rechazando cualquier ayuda. Dijo, mami no querría que molestara a nadie. Pero Lucía, preocupada, le contó todo a Ernesto, y él llegó sin avisar. Encontró al niño acurrucado en un rincón, con su mochila como almohada y la campana rota en las manos. Ernesto lo observó un rato, sin saber cómo empezar. Luego, simplemente se agachó y dijo, «Puedes quedarte conmigo un rato, hasta que solucionemos esto». El niño levantó la vista con recelo y le preguntó si no. Estaba bromeando. Ernesto negó con la cabeza. No era caridad, era necesidad, llenar un silencio que el tiempo no podía sanar. Esa noche, el niño durmió en una habitación del restaurante con una manta nueva y la campana rota junto a la cama. Ernesto lo vio dormirse y se dio cuenta de que, por primera vez en años, el lugar parecía estar vivo. Durante los días siguientes, Samuel empezó a ayudar en la cocina. Lavaba verduras,
secaba platos y siempre que podía charlaba con el personal, quienes quedaban cautivados por su amabilidad y su serenidad. Lucía bromeaba diciendo que tenía alma de maestro porque todo lo que hacía parecía tener ritmo. Ernesto lo dejaba solo, pero observaba cada uno de sus gestos, fascinado por esa tranquilidad que no se compra con dinero. Una tarde, el niño preguntó si podía colgar la pequeña campana agrietada cerca de la entrada del restaurante. Ernesto dudó. Era el mismo lugar donde estaba la vieja campana de bronce, símbolo del lujo que tanto defendía. Pero, al final, aceptó. Samuel ató la campana con una cuerda y al soplar el viento emitía un sonido tenue, casi un susurro. Aún así, todos se detuvieron a escuchar. Ernesto cerró los ojos, sintiendo el calor en el pecho. Quizás ese frágil sonido era lo que siempre le había faltado en su interior. La noticia del niño y la campana se extendió rápidamente entre el personal y pronto entre los clientes mayores. A algunos les extrañó ver el antiguo restaurante de lujo ahora con una pequeña campana colgando de un cordel sobre la entrada. Otros se burlaron diciendo que don Ernesto había perdido la cabeza, pero a él no le importó. Tenía un sencillo letrero hecho a mano por Samuel y Lucía. Si tocas la campana, alguien comerá contigo. Al principio, nadie lo entendió del todo. Pero la primera noche que sonó la campana, un cliente anónimo pagó 10 comidas para familias necesitadas, y el gesto se convirtió en costumbre. El restaurante, antes silencioso y serio, empezó a cambiar de aires. Ahora había risas, niños e incluso música suave en la parte trasera, algo que Ernesto había prohibido antes. Empezó a sentarse cerca de la entrada, escuchando cada timbre, como si escuchara a su propio corazón aprender a latir de nuevo. La campana de bronce seguía allí, pero la campanilla de Samuel era lo que todos buscaban. Samuel también cambió. Aunque seguía delgado y tenía la mirada triste de quien ha visto demasiado, empezó a hablar más, a reír más, ayudaba con donaciones, estudiaba con Lucía y aprendía sobre el funcionamiento del restaurante. Un día, mientras ponía las mesas, le dijo a Ernesto: «Mi madre decía que cuando ayudamos, el mundo se vuelve más ligero». Él respondió con un simple asentimiento, sin poder ocultar su orgullo. Las paredes de El Cielo de Monterrey, antes frías, ahora parecían respirar. El lugar ya no era solo un lugar caro en la ciudad, se convirtió en un refugio. Los clientes que antes buscaban estatus, ahora buscaban significado. Y Ernesto, que antes se jactaba de no derramar ni una lágrima, empezó a emocionarse cada vez que oía el suave sonido de aquella campana rota, recordando que fue precisamente la imperfección la que lo había devuelto a la vida. Con el paso de las semanas, el restaurante se convirtió en el centro de atención de Monterrey. Algunos periódicos locales escribieron sobre el cambio inesperado de don Ernesto Vargas, calificándolo de ejemplo de compasión. Otros, sin embargo, se burlaron, diciendo que la caridad vende bien cuando se combina con la mercadotecnia. Ernesto lo leía todo y sonreía, no con vanidad, sino con comprensión. Sabía que la gente necesitaba etiquetar lo que no entendía. Mientras tanto, el restaurante seguía lleno. La campana sonaba todos los días. Y la campana rota, balanceándose a su lado, servía de recordatorio de que incluso lo roto puede crear belleza. Lucía dijo que la mezcla de sonidos parecía una conversación entre dos mundos, el de antes y el de ahora. Y quizá lo fuera. Porque en el fondo, el hombre que una vez creyó en el control, ahora dejaba que la vida se le escapara por las grietas. Pero su nuevo éxito también despertó miradas de recelo. Sus colegas empresarios comenzaron a distanciarse, diciendo que estaba idealizando la pobreza. Uno incluso advirtió: «Si sigues así, acabarás perdiendo credibilidad». Ernesto simplemente respondió que si la credibilidad significaba ignorar el hambre,
Entonces ya no le importaba. Su cambio no fue un discurso, fue una consecuencia. Entre bastidores comenzó a financiar discretamente albergues, comedores populares y becas. Nada que llevara su nombre. Simplemente dejó que el dinero y el silencio se encargaran del resto. Samuel, al oír esto, le preguntó por qué no se lo contaba a nadie. Ernesto sonrió y dijo, porque la verdadera bondad no hace ruido, solo suena. Y esa noche, el niño tomó la campanilla y la hizo sonar lentamente, dejando que el sonido resonara por la habitación vacía, un sonido que pareció llenar todo lo que había faltado. Pasó el tiempo y el restaurante se convirtió en un símbolo de la ciudad. Grupos escolares lo visitaban para aprender sobre la historia de la campana, y Samuel era quien lo explicaba todo, con calma y voz firme. Ya no era el niño tímido de la acera. Hablaba con convicción, pero sin perder su dulzura. Lucía dijo que tenía la mirada de un anciano en el cuerpo de un niño, y Ernesto comprendió perfectamente a qué se refería. El niño poseía una sabiduría silenciosa, algo que no se puede enseñar, solo experimentar. Una tarde, al cerrar el restaurante, Samuel pidió tocar el piano que llevaba años apoyado en una esquina, cubierto por una tela. Ernesto, curioso, lo permitió, y cuando resonaron las primeras notas, el sonido recorrió la sala como una brisa cálida. Era simple, pero cierto. Unos cuantos empleados se reunieron en la puerta y escucharon en silencio. Lucía lloró en silencio, y Ernesto, de pie tras el mostrador, sintió el mismo escalofrío que sintió el día que oyó sonar la campana por primera vez. Desde ese día, la música se convirtió en parte del restaurante. Samuel tocaba los sábados, y el sonido del piano se mezclaba con el tintineo de los cubiertos y las risas de los niños que acompañaban a las familias a las que atendían. Ernesto lo observaba tocar con el mismo orgullo que antes había reservado para su hijo. Pero había una diferencia. Con Samuel no había dolor, solo gratitud. El niño no intentaba ocupar el lugar de nadie, simplemente hacía que el mundo volviera a sonar. Un día, mientras el niño ensayaba, Ernesto comentó, «¿Sabes? Creo que esa campana suena de verdad, solo que ahora, dentro». Samuel sonrió y respondió, «Entonces ya la oyes». Fue la primera vez que Ernesto se dio cuenta de que no era él quien salvaba al niño, sino que era el niño quien lo sanaba. Con el tiempo, Ernesto y Samuel desarrollaron una rutina que nadie había planeado. Tomaban café juntos los domingos por la mañana antes de que abriera el restaurante. Al niño le gustaba preguntar por el hijo de Ernesto, su nombre, su edad, sus actividades favoritas y, a diferencia de todos, lo hacía sin miedo a causar dolor. Poco a poco, Ernesto empezó a hablar. Contaba historias sencillas, a veces interrumpidas por largos pero nunca forzados silencios. Samuel escuchaba atentamente, como quien recoge pedazos del pasado ajeno y los devuelve limpios. Un día, el hombre le enseñó una foto vieja y amarillenta, tomada en el mismo comedor, cuando el restaurante aún era nuevo. Su hijo sonrió junto a la vieja campana de bronce. Samuel la miró fijamente un rato y dijo, «Parece feliz». Ernesto respondió, «Lo estaba. Y ahora le gustaría ver este lugar lleno de gente de verdad». Fue entonces cuando se dio cuenta de que hablar de su hijo ya no le dolía tanto. Le dolía, sí, pero de una manera soportable y humana. En las semanas siguientes, Samuel empezó a asistir a la escuela con el apoyo de Lucía y Ernesto. Los clientes del restaurante ayudaban con libros, uniformes, incluso un pequeño teclado que llevaba a clase de música todos los días. Ernesto lo dejaba en la puerta, observaba de lejos y esperaba a que sonara el timbre antes de irse. Era el mismo sonido que, de alguna manera, lo reconectaba con la vida. Por las noches, Samuel estudiaba en la oficina y el dueño del restaurante revisaba hojas de cálculo cerca, fingiendo trabajar solo para tenerlo cerca.
Lucía bromeaba diciendo que los dos parecían padre e hijo, y ellos fingían no oír, sonriendo. En el fondo, todos sabían que era cierto, incluso sin papeles, sin apellidos, sin promesas. Lo que los unía no era la sangre, era el eco, el mismo eco que una vez comenzó con el sonido de una campana. Con el tiempo, el cielo de Monterrey dejó de ser solo un restaurante para convertirse en un símbolo. Los noticieros nacionales comenzaron a hablar del lugar que alimentaba cuerpos y almas, y los turistas acudían en masa solo para escuchar la historia de la campana rota. Ernesto, sin embargo, nunca se dejó llevar. Decía que no había hecho nada, que el verdadero milagro era el niño. Samuel, ahora de 14 años, tocaba los viernes por la noche. El sonido del piano se mezclaba con las campanas que clientes de todo México insistían en tocar. Cada toque garantizaba una comida para quien la necesitara, y lo que comenzó como un gesto aislado se convirtió en un movimiento. Otros restaurantes de la ciudad comenzaron a adoptar el mismo sistema. Lucía bromeó diciendo que Monterrey sonaba más hermoso ahora. Ernesto rió, pero por dentro sintió algo indescriptible, una paz serena, la que solo llega cuando la culpa se convierte en propósito. El eco de la bondad se había extendido, y eso fue suficiente. Para el 5º aniversario de la nueva etapa del restaurante, decidieron organizar una gala benéfica. Samuel sería el encargado de cerrar la velada con una canción especial. Durante los preparativos, Ernesto parecía nervioso, más que en cualquier cena de gala que hubiera ofrecido. No era miedo al público, sino emoción, una especie de ansiedad que le llenaba el pecho, entre orgullo y nostalgia. El salón estaba decorado con fotos antiguas que mostraban el antes y el después del restaurante. En el centro, una mesa exhibía la campana de bronce, ahora restaurada y pulida. Lucía colocó junto a ella un cartel con una frase escrita a mano. La compasión también tiene un sonido. Cuando Ernesto la leyó, tuvo que retroceder un momento para disimular el temblor en sus manos. Nunca imaginó que ese pequeño sonido metálico algún día lo cambiaría todo. La noche del evento llegó con cielos despejados y el cálido aire de Monterrey. El restaurante estaba abarrotado. Empresarios, familias, músicos, voluntarios, todos reunidos bajo las luces doradas que se reflejaban en los candelabros. Afuera, filas de personas esperaban para donar comida y escuchar a Samuel tocar. Ernesto caminaba entre las mesas como un anfitrión diferente al habitual, más lento, más atento, más humano. Saludaba a todos, pero su mirada siempre volvía al escenario donde esperaba el piano. Lucía lo observaba desde lejos y notó que, incluso rodeado de gente, parecía solo. No con una triste soledad, sino con un silencio lleno de gratitud. Cuando el reloj dio las 9, las luces se atenuaron y el estruendo de la conversación dio paso a un murmullo de anticipación. Samuel subió al escenario con su habitual calma, la campanilla dorada colgando de su cuello, brillando en la tenue luz. Antes de empezar a tocar, el niño respiró hondo y agarró el micrófono. Ernesto sintió que se le encogía el corazón, inseguro de lo que diría. Samuel miró al público y habló con firmeza. Mi madre me decía que cuando hacemos el bien, el mundo toca diferente. Hoy quiero que todos escuchen ese sonido conmigo. Ernesto bajó la cabeza. La frase resonó por la sala como un recuerdo vivo. Entonces el niño agitó la campana, la misma que una vez se había roto, y el sonido resonó por la sala, puro, limpio, lleno de luz. Nadie se movió. La música empezó poco después, y cada nota parecía hablar de ese repique inicial, como si el piano y la campana le dijeran al mundo que aún había esperanza. Lucía lloró, y Ernesto, sentado en la esquina, finalmente sonrió, sin miedo a mostrar que él también lloraba. Mientras Samuel tocaba, Ernesto sintió
como si el tiempo se hubiera detenido. Las manos del niño se movían delicadamente sobre el piano, pero cada nota parecía tener peso. No era solo música, era despedida, era perdón. El sonido recorrió la sala y trajo viejos recuerdos. Su hijo pequeño corriendo entre las mesas, su risa, el sonido de la vieja campana que ahora parecía resonar de nuevo en su interior. Ernesto cerró los ojos y por un segundo sintió al niño a su lado, como si el tiempo hubiera permitido un breve reencuentro. No había tristeza, había una especie de paz que dolía hermosamente, esa que te hace llorar sin querer que pare. Al abrir los ojos, vio a Lucía de pie al fondo, y ella lo entendió todo sin necesidad de una palabra. Su antiguo orgullo se había transformado en algo completamente diferente. Amor, simple y pleno. Al final de la función, el público guardó silencio. Nadie sabía si aplaudir o rezar. Fue Samuel quien rompió el hechizo. Levantó la campanilla y la volvió a sacudir. El sonido fue suave, pero todos lo oyeron. Y entonces llegaron los aplausos, lentos al principio, luego crecientes, mezclados con lágrimas y risas. Ernesto se levantó lentamente y caminó hacia el escenario. Abrazó al niño delante de todos, sin disimular su emoción. Samuel apretó la cara contra su hombro y susurró algo que solo ellos oyeron. «Ahora tú también escucha el mundo». Ernesto asintió, incapaz de hablar. Ese abrazo lo fue todo, el final y el principio a la vez. El público le dio una ovación de pie, pero él solo pudo oír la campana. Al terminar el evento, la sala se llenó de un hermoso silencio, de esos que no perturban. La gente seguía de pie, indecisa entre irse o quedarse, solo para atesorar ese momento. Ernesto se alejó lentamente del escenario y se dirigió a la entrada, donde aún colgaba la vieja campana de bronce. Pasó la mano por el frío metal y recordó la promesa que se había hecho años atrás de no dejarse sacudir nunca más. Con una leve sonrisa, se dio cuenta de lo absurda que había sido esa promesa. El sonido de las conversaciones regresó lentamente, mezclándose con las voces de los niños que corrían por el pasillo. Lucía se acercó, le puso la mano en el hombro y dijo: «Fue hermoso, señor». Él la miró y respondió: «No fue el restaurante lo que cambió, Lucía, fui yo». Y ella asintió, conteniendo las lágrimas. Afuera, el viento nocturno mecía la pequeña campana y su sonido parecía despedir el pasado. Más tarde, cuando el salón quedó vacío, Ernesto caminó entre las mesas, recogiendo los vasos sobrantes. Samuel seguía allí, sentado en el escalón de la entrada, mirando al cielo. La campana dorada colgaba de su cuello, reflejando la luz de las farolas. Ernesto se acercó y se sentó a su lado en silencio. Permanecieron así unos minutos, escuchando solo los sonidos lejanos de la ciudad, bocinas, pasos, voces y el suave eco del viento soplando contra la campana. Samuel rompió el silencio. «Sabe, señor, a veces creo que mamá todavía oye». Ernesto sonrió, levantando la vista. «Sí, lo hace, y mi hijo también». Por un momento, dejaron de ser el jefe y el niño. Eran solo dos supervivientes agradecidos de saber escuchar. Los días siguientes transcurrieron en calma, casi en silencio, como si el mundo se hubiera detenido tras tanto dolor. El suceso fue noticia, y mucha gente empezó a buscar a Ernesto para entrevistas, pero él las rechazó todas. Dijo que lo importante ya se había dicho, no con palabras, sino con gestos. El restaurante seguía lleno, pero ahora el ambiente era diferente, más ligero, más humano. La gente venía no solo por la comida, sino por la sensación de estar en un lugar donde aún resonaba la bondad. Lucía seguía en la cocina. Samuel estudiaba por la mañana y jugaba por la noche. Y Ernesto pasaba los días entre papeles y recuerdos, pero sin la misma prisa de siempre. De vez en cuando miraba la campana y sonreía para sí mismo,
recordando que ese sonido que una vez lo irritó era el mismo que lo había salvado. Era extraño, pero bueno. La vida había recuperado el sonido, el olor, el color, todo lo que el dolor había borrado durante tanto tiempo. Una tarde, cuando la multitud estaba en silencio, una anciana entró lentamente y pidió tocar la campana. Lucía le explicó la tradición y Ernesto la observó con curiosidad. La mujer tocó la campana con suavidad y dijo: «Es para mi nieto, que está enfermo». El sonido resonó por el local, suave y prolongado, y muchos clientes se detuvieron a escuchar. Samuel, que estaba al piano, le sonrió y comenzó a tocar una melodía suave, como un abrazo. Ernesto se quedó quieto, con un nudo en la garganta. Ese sonido era diferente, pero tenía el mismo poder que el primero. Le recordaba que el mundo siempre vuelve a empezar con el pequeño gesto de alguien que aún cree. En ese momento comprendió de verdad lo que el niño había dicho hacía tanto tiempo. La verdadera bondad no necesita ser vista, solo necesita ser escuchada. Los meses se convirtieron en años y la vida encontró un nuevo ritmo. Samuel creció, su rostro se alargó, su voz se volvió más grave, pero sus ojos permanecieron iguales, grandes, atentos, llenos de luz. Ernesto, en cambio, envejeció. Su cabello se volvió más canoso, sus pasos más lentos, y su cuerpo comenzó a sufrir las consecuencias de años pasados entre el estrés y el silencio. Aún así, nunca dejó de llegar temprano al restaurante, saludando a todos, comprobando que el timbre estuviera en su lugar. Lucía asumió la administración y Samuel comenzó a dividir su tiempo entre la escuela de música y los eventos benéficos que ayudaba a organizar. El restaurante se mantuvo firme, ya no era un negocio, sino un símbolo. Y cada vez que sonaba el timbre, ya fuera por una donación o por pura emoción, Ernesto levantaba la cabeza y sonreía, como si respondiera a una llamada ancestral. Era la misma sonrisa de quien finalmente ha comprendido que el tiempo no devuelve, sino que nos enseña a seguir adelante. Una noche, después de una cena benéfica, los dos estaban solos, ordenando el salón. Samuel, ya casi un hombre, le preguntó si había perdonado el pasado. Ernesto pensó un momento y respondió: «Creo que el perdón es cuando el recuerdo deja de doler». El chico asintió, sin insistir. Guardaron silencio unos segundos hasta que el viento de la mañana hizo que la campana sonara sola. El sonido llenó la habitación y ambos miraron en la misma dirección, sin decir nada. «Parece que alguien allá arriba se acordó de nosotros», comentó Samuel riendo. Ernesto respondió en voz baja: «O simplemente aprendimos a oír de nuevo». Y los dos siguieron riendo, bajo ese sonido que parecía eterno. Unos años después, Monterrey era un lugar diferente. El barrio del Bicentenario restaurante estaba lleno de edificios nuevos y autos eléctricos, pero el cielo de Monterrey seguía intacto. Ya no era un lugar para la élite, sino un lugar de encuentro. La campana aún colgaba sobre la entrada, ahora dorada por el tiempo, y cada timbre era un vívido recordatorio del niño que una vez entró pidiendo solo un plato de comida. Samuel ya era reconocido como músico, y sus actuaciones recaudaban fondos para albergues y escuelas. Ernesto, orgulloso, observaba todo desde primera fila, siempre con la misma mirada emocionada. Muchos pensaron que el viejo empresario había cambiado por culpa o pérdida, pero no, había cambiado por amor, y el amor, descubrió, es el único sonido que nunca se apaga. La última vez que el restaurante cerró por reformas, Ernesto pidió que dejaran la campana en su sitio, sin pulir. Dijo que el nuevo brillo le quitaba el alma al metal. Samuel rió y prometió que nadie la tocaría. Mientras los albañiles trabajaban, el anciano se sentó cerca de la entrada, observando el bullicio de la calle. Era una tarde cálida y el aire olía igual que el día en que todo empezó. De repente, un niño pasó corriendo e instintivamente tocó la campana. El sonido resonó débil,
pero sincero. Ernesto cerró los ojos y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era el mismo sonido, el mismo que una vez lo había hecho detenerse y escuchar con atención. Cuando abrió los ojos, Samuel lo observaba, sonriendo. Algunos sonidos, dijo, nunca necesitan afinación. Ernesto le devolvió la sonrisa sin palabras. Con el paso de los años, Ernesto empezó a sentir que su cuerpo se cansaba de verdad. Le temblaban un poco las manos y sus pasos ya no eran tan firmes como antes. Aún así, insistía en abrir el restaurante todos los días, saludar al personal y oír el primer timbre. Era como si ese sonido fuera el reloj que marcaba su tiempo. Lucía intentó convencerlo de que descansara, pero él respondió con una sonrisa. Mientras suene el timbre, me quedo. Y lo hizo. Observó a Samuel trabajar, jugar, enseñar, crecer. El niño que una vez había entrado con hambre, ahora alimentaba a cientos de personas, y Ernesto observaba con la serenidad de quien comprende que no se va, solo lo llevan. A veces, en las noches silenciosas, miraba al techo y murmuraba, «Gracias, hijo, gracias, Samuel», y dormía plácidamente. Una mañana, el timbre no sonó. A Lucía le extrañó porque Ernesto siempre era el primero en pulsar el pequeño péndulo de la entrada. Lo llamó, pero la oficina estaba en silencio. Samuel llegó minutos después de la escuela de música y encontró a Lucía de pie en la puerta, llorando suavemente. El anciano estaba sentado en el sillón, con los ojos cerrados y el rostro sereno, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Sobre la mesa había una nota manuscrita. «Si suena mañana, significa que sigo aquí». Samuel sostuvo el papel con manos temblorosas, apoyó la frente en el hombro de Lucía y lloró por primera vez en años. Todo el restaurante quedó en silencio. Y, afuera, el viento soplaba con tanta fuerza que sacudió el timbre. El sonido resonó, suave, claro, eterno. Al día siguiente, Monterrey amaneció distinto. El sol parecía más lento, el viento más calmado, como si toda la ciudad se hubiera detenido a escuchar. El restaurante abrió más tarde y la gente llegó despacio, en silencio. Lucía colgó un listón negro en el mostrador y Samuel colocó la campanilla dorada en la mesa central, junto a la foto de Ernesto sonriendo. Nadie hizo planes, pero uno, los clientes empezaron a tocar la campana. Cada toque sonaba como una despedida y un agradecimiento a la vez. Hubo lágrimas, pero también sonrisas, esa clase de emoción que no se puede explicar, solo sentir. Samuel no dijo nada, solo escuchó, porque sabía que ese sonido era la forma más hermosa de mantener vivo al anciano. La campana sonó durante horas, hasta el atardecer, y en cada eco parecía un trocito de Ernesto diciendo, «Sigo aquí». En los meses siguientes, Samuel se hizo cargo oficialmente del restaurante. No cambió mucho. No quería cambiar el nombre ni exagerar con las renovaciones. Decía que el lugar ya era perfecto en la sencillez que Ernesto dejó. Lucía permaneció a su lado, cuidando los detalles, y juntos mantuvieron la tradición. Con cada comida ofrecida sonaba la campana. Con el tiempo, el sonido comenzó a escucharse en otros lugares de la ciudad, escuelas, mercados, albergues, incluso hospitales. El toque de bondad, como lo llamaban, se convirtió en un símbolo local. Y Samuel, ya adulto, no dejaba de mirar la entrada del restaurante cada mañana, solo para asegurarse de que el viento aún conociera el camino, porque en el fondo creía en lo que el anciano le había enseñado. El amor verdadero no muere, solo cambia de voz. Pasaron 5 años y el cielo de Monterrey seguía lleno, vibrante y vivo. Las paredes habían sido repintadas, pero el espíritu del lugar seguía igual. La campana, ya un poco desgastada, aún colgaba en la entrada, brillando a la luz de la mañana. Samuel era conocido no solo como músico,
sino como el botones, aquel que transformaba un gesto en esperanza. Reporteros de otros países venían a contar su historia, pero él nunca hablaba de sí mismo, siempre de Ernesto. Decía que el anciano no lo adoptó, simplemente escuchaba cuando nadie más lo hacía. Y eso bastó para cambiarlo todo. En cada entrevista recordaba la frase de la nota: si mañana suena la campana, es porque sigo aquí. Y casi siempre el viento hacía sonar la campana durante la grabación. Los periodistas sonreían, pensando que era una coincidencia. Pero Samuel lo sabía. Algunas coincidencias son solo la forma en que el tiempo dice gracias. Con el éxito de sus iniciativas sociales, el restaurante comenzó a financiar proyectos musicales para niños desfavorecidos. Samuel daba clases voluntarias 2 veces por semana en el mismo albergue donde vivía. Allí, colgó una réplica de la campana y escribió en la pared: toda buena nota nace de un buen gesto. A los niños les encantaba tocar la campana antes de clase, y él decía que cada toque era un sí del mundo. Una tarde, al terminar la clase, una niña preguntó si la campana era mágica. Samuel respondió con una sonrisa: no, pero quienes la tocan con el corazón lo hacen parecer. La niña rió, y la mezcla de risas y campana hizo vibrar todo el lugar. En ese momento, Samuel tuvo la certeza de que el viejo Ernesto, de alguna manera, seguía allí. Quizá no en cuerpo, sino en cada sonido que emanaba de la bondad. Un domingo por la mañana, Samuel llegó temprano al restaurante antes que todos. El sol se filtraba por las ventanas, dorando las mesas y el viejo mostrador de madera. El aire olía igual que cuando entró, una mezcla de pan caliente y café recién hecho. Se sentó en la misma mesa donde solía sentarse Ernesto y observó el suave sonido de la campana. Por un instante vio su propio reflejo en el metal desgastado. El chico delgado con ropa sucia, mirando el lujoso comedor con hambre y curiosidad. Sonrió, recordándolo todo: la vergüenza, las risas de los clientes, la primera cucharada de sopa que Lucía le había dado. Cada recuerdo llegaba como un suave y necesario tañido de campana. Se levantó lentamente, caminó hacia la entrada y tocó la campana. El sonido resonó nítido, cruzando el comedor vacío y elevándose hasta el techo como una oración sin palabras. Cerró los ojos y susurró: gracias por escucharme, Señor. Lucía llegó poco después y lo encontró de pie en la puerta, abrumado por la emoción. ¿Estás bien?, preguntó. Samuel rió, secándose una lágrima. Sí, acabo de oír algo hermoso. No preguntó nada más, simplemente se acercó y le tomó la mano. El restaurante empezó a llenarse. Llegaron los primeros clientes y el sonido de los platos y las voces volvió a llenar el espacio. Pero incluso con el ruido, Samuel seguía sintiendo esa llamada interior, la misma que Ernesto decía sentir. Era como si la campana viviera en su interior, guiando cada gesto, cada palabra, cada nota del piano. Y por primera vez comprendió que su historia no tenía fin, porque el amor que comienza con un pequeño gesto nunca deja de sonar. Con el paso del tiempo, el repique de la campana se extendió más allá de los muros del restaurante. Se convirtió en una costumbre en escuelas, iglesias, ferias y hospitales de toda la ciudad. Cada vez que alguien realizaba una buena acción, una pequeña campana de metal sonaba en honor a Ernesto y Samuel. Las calles comenzaron a llevar un sonido, no el caótico estruendo de antes, sino un sonido humano, lleno de significado. Era común escuchar una campana a media tarde y ver a alguien sonreír sin motivo, recordando que el bien aún existía. Samuel decía que ese era el verdadero milagro, no su gesto ni el de Ernesto, sino el de quienes creyeron y siguieron tocando. Monterrey, que antes se enorgullecía del lujo y la prisa, ahora se enorgullecía de la amabilidad. Y cada vez que soplaba el viento y la campana de la entrada sonaba sola, todos se detenían un segundo.
Era señal de que, de alguna manera, el antiguo dueño aún cuidaba el lugar. Un día, un grupo de niños del refugio visitó el restaurante. Entre ellos, un niño de unos 8 años se quedó mirando la campana dorada. Samuel se acercó y le preguntó si quería tocarla. El niño respondió: ¿De verdad puedo? Solo quería oír el sonido. Samuel asintió y el niño tiró suavemente de la cuerda. El sonido resonó fuerte, puro y hermoso. El niño rió encantado y dijo: «Es como si me hubiera hablado». Samuel sonrió y respondió: «Es porque les habla a quienes aún lo escuchan». Lucía observaba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas. Era como ver la historia repetirse, solo que esta vez sin dolor. El ciclo continuaba, vivo, lleno de sonido y significado. Con los años, la campana se convirtió en parte de la identidad de Monterrey. Artistas la pintaron en murales, las escuelas la usaron como símbolo de bondad y pequeñas réplicas colgaban de los árboles en las plazas. Era hermoso ver cómo algo tan sencillo, que comenzó con un niño hambriento pidiendo comida, se había convertido en un lenguaje universal. Samuel lo observaba todo con sereno orgullo, sin buscar crédito. Sabía que esa historia ya no le pertenecía a él, sino a todos. De vez en cuando, un turista lo reconocía en la calle y decía: «Tú eres el niño de la campana». Sonreía, le agradecía, pero siempre respondía lo mismo: «La campana es de quien la oye». Y seguía su camino, con la calma de quien ha aprendido que el verdadero reconocimiento es el silencio apacible de haber hecho lo que debía hacerse. En los días de viento, aún miraba al cielo y decía suavemente: «Toca para él también, Ernesto». Y el sonido llegaba, fiel, obediente, atravesando el tiempo. Una noche, al cerrar el restaurante, Samuel se quedó solo, mirando el reflejo de la campana en la puerta de cristal. La habitación estaba vacía, pero sintió una presencia. Tomó la campana y la agitó lentamente, como de niño. El sonido resonó suavemente, casi un susurro. Por un instante le pareció oír dos risas, una de un adulto, otra de un niño, mezclándose en el aire. No se sobresaltó, simplemente sonrió, con el corazón en paz. Sabía que, de alguna manera, todo había encontrado su lugar. Ese sonido no era una despedida, era una continuación. Y, mientras el eco persistía, comprendió que el amor y la gratitud tienen el mismo timbre, el de algo que nunca deja de regresar. A la mañana siguiente, Monterrey amaneció con viento. La campana de El cielo de Monterrey se mecía sola, sonando lentamente como llamando a alguien. Lucía abrió el restaurante y encontró a Samuel sentado en el porche, tomando café y viendo cómo la calle despertaba. Él oyó el sonido, sonrió y dijo: «Parece que el mundo amaneció agradecido hoy». Ella asintió conmovida. La campana siguió sonando y los primeros clientes empezaron a llegar. Algunos para comer, otros solo para escuchar. Era el mismo sonido de siempre, pero nadie lo oía de la misma manera. Cada persona veía en él un recuerdo, un amor, una oportunidad, y así el sonido continuó, repitiéndose como un corazón que no se detiene. La historia de Ernesto, Samuel y la campana ya no se contaba, se vivía cada día en cada simple gesto de quienes aún creen que la bondad tiene eco. Al ponerse el sol, la campana sonó por última vez ese día, reflejando la luz dorada que teñía las paredes del restaurante. Samuel se detuvo, escuchó y cerró los ojos. El viento soplaba cálido, igual que hacía tantos años, y el sonido se sentía igual, puro, limpio, humano. Respiró hondo, dejó que el eco se desvaneciera en la tarde y sonrió. Ya no necesitaba promesas ni explicaciones. El mundo ya lo entendía, porque al final no se trataba de un restaurante, ni de un anciano, ni de un niño. Se trataba de lo que sucede cuando alguien decide escuchar.
y mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, la campana de Monterrey nunca dejaría de sonar. Al final, no fue la campana lo que cambió a Monterrey, sino la gente que decidió escuchar. Un niño hambriento, un hombre atormentado por la culpa y una ciudad sorda al sufrimiento descubrieron el mismo sonido, el sonido de la bondad. ¿Y tú? ¿Cuántas veces no has podido escuchar algo solo porque el ruido del mundo era demasiado fuerte? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para que nunca olvides que la bondad también tiene un sonido. Compártela con alguien que necesite escucharla y nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las historias que el tiempo casi ha silenciado.